Bien, la consigna de la jornada tiene que ver con la medicación, que es el tema que abordará la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Estamos con la doctora Ana Barbosa. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Vamos a estar hablando de la automedicación, los efectos adversos de algunos medicamentos, la interacción entre los medicamentos, que sabemos que a medida que avanza la vida son más frecuentes, ¿verdad? Exacto. A veces necesitamos algunos medicamentos para sobrellevar distintas dolencias, ¿verdad? Exacto. Tenemos que pensar que las personas mayores tienen algunas características que los diferencian de los adultos más jóvenes. Hay cambios que son normales, que acompañan en el envejecimiento, en distintos órganos que van a hacer el procesamiento de la medicación que uno les dé. Hay cambios en el estómago, en el intestino, que van a afectar cómo ese medicamento se asimila al organismo. Y la mayoría de los medicamentos que nosotros tomamos se eliminan por el riñón o por el hígado, y esas funciones con el paso del tiempo también se ven disminuidas, enlentecidas. Entonces eso va a afectar de alguna forma cómo el medicamento que yo le doy a una persona mayor pueda después tener el efecto que quiero o no. ¿Todos los medicamentos tienen efectos secundarios? Todos los medicamentos son potencialmente nocivos, de acuerdo a la dosis, de acuerdo a la indicación y también de acuerdo a la persona que los recibe. Las personas mayores a lo largo de su vida van cambiando, entonces estos cambios que yo mencionaba van apareciendo a lo largo de la vida y a partir de los 65 años es cuando pueden hacerse un poco más notorios, pero no en todas las personas arrancan a los 65 años, van apareciendo en el transcurso del envejecimiento. Eso por un lado. Y además, en el curso de la vida, las personas van desarrollando distintas enfermedades que hace que cada individuo necesite sumar medicamentos a la pauta que va recibiendo. Aparecen las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, que es la enfermedad crónica más frecuente en nuestra población, la diabetes, otras enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas, artrosis, dolor. Es muy frecuente el dolor en las personas mayores, sobre todo vinculado a la artrosis y a las enfermedades degenerativas de las articulaciones, y eso hace que si tomo para la diabetes, tomo para la presión, tomo para las articulaciones, termino tomando un montón de medicamentos. Y eso es a lo que nosotros los médicos llamamos polifarmacia. Polifarmacia, como su palabra dice, son muchos fármacos. La consideramos cuando una persona toma 5 o más fármacos, y ahí consideramos que hay un mayor riesgo de que ese individuo puntual tenga mayor riesgo de tener algún efecto adverso a la medicación. Claro, porque además podemos hablar de 5 medicamentos que uno toma habitualmente o de repente temporalmente, ¿no? Porque ahí también se puede pasar. De repente una persona toma 3 medicamentos, pero por determinada dolencia durante un periodo va a tomar 5 o 6 medicamentos. Exacto, toma 3, tiene justo una bronquitis, que es bastante habitual en esta época, y ahí le sumamos antibiótico, antifiebre para el dolor de cabeza, y de golpe toma más. Y esos nuevos medicamentos que le agregamos también tienen ese riesgo de generar alguna reacción adversa. En esto de la polifarmacia nosotros lo valoramos periódicamente, y los geriatras tenemos formación en esto, de ver que está bien, tomo muchos medicamentos, pero quizá esos medicamentos tienen para mí o para mis enfermedades una indicación exacta y precisa, y está bien que tome 5 o más, y ahí llamamos que la polifarmacia es adecuada. O sea, tomo muchos medicamentos, sé que puedo tener o desarrollar algún efecto adverso, pero los conocemos, los manejamos e intentamos elegir medicamentos que tengan un perfil de seguridad más adecuado para mí. Y la interacción no es nociva. Exacto, el riesgo de interacción existe, pero se minimiza todo lo que se pueda. Bien. Y de esa forma conviene cada tanto tener un control periódico y poder revisar cada uno con su médico la lista completa de medicamentos. Pasa también, por ejemplo, con las dosis, ¿no? Porque de repente, y te lo digo ya como experiencia por situaciones de familiares, ¿no? Tienen determinados problemas, pero como hay una interacción que no es positiva, tienen que tomar una dosis menor de la que deberían. Exacto. Como parte de los fenómenos normales del envejecimiento, hay algunos receptores que todos tenemos para la medicación que en el anciano o en la persona mayor se hacen más sensibles. Eso significa que yo responda igual que una persona más joven, pero a menor dosis.
si yo le doy a un adulto mayor una dosis igual a la de una persona más joven, puede que ese efecto sea más potente. Y yendo al ejemplo de la medicación para la presión, quizá con 5 miligramos de X cosa a un adulto más joven le bajo la presión a un valor normal, en un adulto mayor puedo bajar esa presión a un valor mucho por debajo de lo que uno espera y generar una reacción adversa. Malestar, mareos, caídas que puedan aparecer, que son muy frecuentes en las personas mayores. ¿Es frecuente la automedicación? Es frecuente. En esto que hablamos de la polifarmacia, consideramos todos los fármacos, sean indicados por el médico, sean psicofármacos o no. Consideramos también los suplementos nutricionales, lo que tomamos para el dolor. Y muchas veces las personas no lo consideran como medicación y no te lo cuentan al médico. Por ejemplo, las vitaminas, por ejemplo, si tomo, bueno, no sé... la que sea. Lo que sea para dormir. Complemento, sea de origen natural, sea magnesio, sea vitamina D. Todos, si bien en pastillas, es una medicación que consideramos en el todo. Obviamente que si son de origen natural, si son vitaminas, el riesgo de un efecto secundario adverso es menor, pero sigue existiendo. Y también hace a la carga de la cantidad de medicación que el paciente toma. Ya que hablamos del tema de los suplementos, hablo paréntesis, y ¿es necesario siempre después de determinada edad suplementar con vitaminas o con una alimentación completa se puede cuando la dieta, tener las cargas necesarias? Cuando la dieta es variada, uno no necesitaría necesariamente un suplemento porque se asume que de la dieta uno recibe lo que necesita. En las personas mayores lo que aparece muy frecuentemente es el déficit de vitamina D, que es una vitamina que se sintetiza en la piel, que es la que se llama a veces la vitamina del sol, que por estos mismos cambios del envejecimiento la piel se adelgaza y no puede sintetizar la vitamina de la misma forma que una persona más joven. Que es lo mismo que le damos a los bebés. Exacto. Entonces la vitamina empieza a faltar y eso trae otras consecuencias que por eso está bueno poder tenerlo presente y cuando haga falta suplementarlo. Bien. Entonces decía, tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? Los suplementos, las vitaminas, cosas que de repente consideramos como inocuas, por ejemplo, analgésicos también. Exacto. Cuando uno va al médico, el médico pregunta qué es lo que toma, hay que contar todo. Todo lo que me indiqué yo, que compré en la farmacia, que me mandó el cardiólogo, todos los medicamentos suman al contexto farmacológico de esa persona. Hoy hablábamos también de algunos medicamentos para dormir. Sí. ¿Hay algunos que son de venta libre y otros que requieren receta? Exacto. Todos los psicofármacos en Uruguay están regulados, necesitan una receta especial, que es la llamada receta verde, y requieren un control médico estrecho porque no deberían ser usados para toda la vida. Es cierto que las personas mayores tienen trastornos del sueño y que pueden necesitar con mayor frecuencia medicación para dormir, pero siempre el control médico está recomendado. Bien. ¿Y hay algunos de venta libre? Hay medicamentos de venta libre, pero igual aplica el control médico por todo lo que venimos hablando. Bien, o sea que para los que son de venta libre también uno tiene que tomar las precauciones, no porque sea de venta libre. Exactamente. Bien. Porque también hay riesgo de interacciones, de posibles efectos secundarios, por más de venta libre que el medicamento sea. Bien. ¿Qué pasa con, y eso me imagino que lo deben ver mucho en la consulta, el tema del farmacéutico, ¿no? Sin caer, obviamente, en el farmacéutico que debe hacer lo mejor de su trabajo, ¿no? Pero que termina generando allí ciertas recomendaciones sin conocer al paciente, ¿no? Bueno, sí, a veces está bien y a veces es un problema. Por eso siempre conviene tener un médico de referencia con el que uno se pueda sacar las dudas. Porque, claro, como te decía, las personas mayores suman muchos problemas de salud, necesitan un médico de referencia. Alguien que de su confianza, que sea accesible, que puedan ir y evacuar las dudas y preguntarle qué pueden tomar para X cosa o comentarles, estuve en la farmacia, me dieron esto, está bien que lo tome con el resto de las cosas que yo tomo. ¿Será que lo puedo tomar? Bien. También, prestar atención a cosas que uno pensaría, bueno, son básicas, pero vencimiento de los medicamentos, ¿no? Ese tipo de cosas que de repente a veces pasa porque los tengo ahí, viste que uno a veces tiene el botiquín con los medicamentos y los va guardando porque los compró en algún momento y después los necesito y voy y me lo tomo sin chequear eso. Exacto, la fecha de vencimiento, la procedencia. Hace un rato comentaban algunos medicamentos que se consiguen por otras vías.
no se puede garantizar que lo que viene en ese blister sea realmente lo que el blister dice que sea. Entonces, tratar de siempre los medicamentos conseguirlos de las formas lícitas para hacerlo y a través de un médico que evalúe al paciente y que recete de acuerdo a ese paciente en particular. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la interacción o de una medicamentación negativa? Es muy difícil resumírtelo porque es un abanico, puede pasar cualquier cosa. Depende del paciente y depende del fármaco. Hay algunos fármacos, por ejemplo, que hablábamos de analgésicos. Los medicamentos más comunes para tratar el dolor, que son los que llamamos la familia de los AINE, que las personas consumen muy habitualmente, tienen como efecto secundario principal gastritis, ardor de estómago, que incluso puede progresar y terminar generando una hemorragia digestiva. Pero la variedad de efectos secundarios es amplísima y depende del fármaco y de la persona que lo recibe. Ante la duda, la consulta. Exacto. Hoy mencionábamos que también hay mucha consulta a la distancia o consulta telefónica que también puede llegar a ser válida, pero lo importante es poder hablar con un médico. Exacto. Si es que no tenemos uno de referencia, porque a veces sabemos que el sistema de salud no brinda un médico de referencia como Exacto. todo el mundo necesitaría, ¿no? Exacto. Siempre los fármacos son una herramienta valiosísima que hemos generado gracias a la tecnología y cada vez se desarrollan más, pero por otro lado, si lo usamos mal, tenemos este riesgo, sobre todo en las personas mayores, pero en las personas más jóvenes también. Entonces, bueno, todas las indicaciones deberían pasar por un profesional que esté entrenado para eso. ¿Y qué pasa, ya terminamos, pero qué pasa también con el tema de los yuyos, lo natural, la interacción con, bueno, justamente con otros medicamentos, el hecho de tomar determinados tés y mezclas de yuyos? Los yuyos pueden tener interacciones con diferentes fármacos. Hay algunos yuyos que sí, que tienen más interacciones más probadas, otros que no los conocemos tanto, pero siempre en esto de reportarle al médico toda la lista de lo que tomo, también conviene comentar si tomo algún yuyo en particular, qué es lo que estoy tomando para poder analizar posibles interacciones. Y tener también, bueno, cierta precaución en el sentido de que por lo general es inocuo, pero la mezcla de muchos yuyos a veces también puede llegar a ser complicado para un organismo, ¿no? También, eso es algo que desde la medicina tradicional no tenemos tan estudiado, por decirlo de alguna manera, pero sí, sabemos que hay yuyos particulares que interaccionan y que pueden eventualmente tener efectos secundarios negativos. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por acompañarnos, me pareció súper instructiva esta columna para tener y tomar todas las precauciones, no olvidarse de nada. A veces uno toma una vitamina y se piensa que no pasa nada. Bueno, hay que mencionarlo porque justamente lo que se busca es evitar reacciones negativas. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.